Dios los bendiga, amados amigos y hermanos. Un saludo fraternal para todos ustedes. Una vez más, es un privilegio poder estar delante de nuestro Dios y juntamente con ustedes para estudiar las Escrituras. Vamos a orar y vamos a pedir dirección de nuestro Dios para compartir en este momento y poder disfrutar esa bendición de abrir las Escrituras y disfrutar la palabra de Dios. Vamos a orar y clamamos delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, una vez más, gracias por el inmenso privilegio, Dios, que tenemos de acercarnos a ti. Gracias por ser nuestro Padre y nuestro Dios, y gracias por estar aquí y en nuestro corazón. Amado Dios, te pido tu gracia y tu bendición para ser boca tuya, instrumento tuyo, para llevar las buenas nuevas, para anunciar, Dios, tu palabra con claridad y en el Espíritu. Ruego que seas tú en mí, pero también a mi favor y a favor de todos los que escuchan, Dios, para que realmente podamos, Señor, poner en práctica lo que hemos aprendido de ti y lo que tú nos dices, Señor. Pedimos perdón por todo aquello, Dios, en que fallamos y en que erramos delante de ti. Y nos disponemos en tus manos, Dios, para ser los hijos que tú quieres tener o que siempre has diseñado tener. La esposa que realmente debemos ser como iglesia delante de Cristo. El pueblo, Dios, que te honre y te glorifique. El pueblo que te ame, Dios, y el pueblo que te sirva. Gracias por estar aquí y en nuestro corazón. Nos gozamos y nos alegramos y descansamos en ti. Y pedimos tu bendición para vivir, Señor, delante de ti. Y en este momento, para escucharte, Señor. Y darnos la gracia de poder estar contentos, estar agradecidos y escucharte, Dios, con gratitud en nuestro corazón. Habla nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con este tema que hemos venido hablando sobre el noviazgo y hoy vamos a hablar de la pureza para el matrimonio. Dios quiere realmente presentarle a Cristo una iglesia pura, una iglesia casta. Y allí en el libro de Efesios capítulo 5, vamos allí una vez más, porque hemos tratado ese texto muchas veces. Y en el versículo 27, Dios expresa realmente su voluntad para con la iglesia, porque quiere realmente presentarle a Cristo, su Hijo perfecto, su Hijo que ha sido perfeccionado a través de la aflicción, a través de la corrección, en un proceso en el cual Dios también lleva a la iglesia. Y dice la Biblia que Dios va a presentar a una iglesia. Y es maravilloso, mira, dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando miramos la Biblia y hablamos del matrimonio, siempre ha sido la voluntad de Dios, siempre será la voluntad de Dios, que tanto el hombre como la mujer lleguen castos al matrimonio. Que lleven pureza sexual al matrimonio. Y de hecho que sean puros en todos los aspectos, en toda su juventud hasta el matrimonio. Y en el matrimonio guarden esa pureza entre ellos dos y sean el uno para el otro y para nadie más. Y de hecho la Biblia hace muchos retos realmente al varón y a la mujer para que lleguemos hasta allí. En el capítulo 5 del libro de Proverbios, vamos un momentico allí por favor. Proverbios capítulo 5. Dios a través de Salomón advierte a los hijos y advierte a cada varón. Y vamos allí al versículo 15 y le dice, bebe del agua de tu misma cisterna y bebe de los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Y le dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. En este texto realmente hace énfasis de la necesidad de guardarnos puros fuera del matrimonio y dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es no rompiendo realmente el principio bíblico de la castidad, de la virginidad. Y cuando llegamos al matrimonio, honrando el matrimonio,
y siendo el uno para el otro no más, y viviendo y haciendo todas las cosas según la palabra de Dios, según los principios bíblicos y no según el mundo o según nuestra carne. Por eso Dios quiere que realmente nosotros entendamos esto, porque Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia casta. Y de hecho, cuando nosotros seamos recogidos por el Señor Jesucristo, lo primero que vamos a hacer es ser llevados al tribunal de Cristo para ser limpiados completamente de toda nuestra inmundicia, porque tristemente nosotros, la iglesia, los creyentes, hemos contaminado nuestra vida con la inmundicia de este mundo. Y muchos siguen ignorando el principio del libro de Hebreos. Vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Y este texto es muy claro cuando dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Usted y yo debemos entender que no solo somos hijos de Dios, somos comprometidos como esposa de Cristo. Estamos en compromiso y Cristo pronto viene para tomar a su iglesia, la novia, tomarla como esposa, y Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y nosotros tenemos que aborrecer la fornicación y aborrecer el adulterio. La fornicación, por lo general, es una palabra que encierra toda desviación sexual, toda aberración sexual, todo lo que esté en contra del principio bíblico del uso del sexo está en contra de Dios, y Dios lo incluye en esta palabra fornicación. Pero específicamente habla de las relaciones antes del matrimonio. Y el adulterio básicamente está hablando de las relaciones extramatrimoniales, de todo aquello que los seres humanos hacen como infidelidad dentro de su hogar. Ahora, todas estas dos palabras también son llevadas al ámbito espiritual, porque la iglesia muchas veces se comporta como una mujer fornicaria y muchas veces se comporta como una mujer adúltera. ¿Por qué? Vamos a Santiago, por favor. Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 4, Dios le dice a los creyentes y nos dice a nosotros: oh almas adúlteras. Y es triste básicamente que Dios trate básicamente a su iglesia a veces como almas adúlteras. ¿Y por qué nos trata a veces como adúlteros? Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque nosotros le somos infieles a Dios, haciéndonos amigos del mundo y agradándonos el mundo. Recuerde lo que la Biblia dice en la primera carta del apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todos nosotros de alguna manera somos infieles a Dios. Y es necesario que tomemos en cuenta estos textos, porque hay corrección, hay disciplina y hay muerte para los infieles. Dios realmente quiere que usted y yo tomemos la vida en serio, tanto para el matrimonio terrenal como para nuestro matrimonio eterno con Cristo. Y en los dos aspectos Dios a nosotros nos pide pureza, nos pide castidad, nos pide realmente que nosotros respetemos los principios para el matrimonio. Y vamos al libro de Deuteronomios, por favor, capítulo 22, porque allí hay casi un capítulo completo de advertencias sobre la castidad. Y debemos tomar en serio realmente todos esos principios. Porque hoy en día la juventud, desde muy jóvenes, desde muy adolescentes, se están desviando en pos de la inmoralidad sexual. Y este mundo cada día se vuelve más y más inmoral, ignorando que realmente están yendo en contra de Dios y que están pisoteando todos los principios matrimoniales. Y nosotros como iglesia, el pueblo de Dios debe ser un pueblo que realmente respete los principios bíblicos, respete la pureza para el matrimonio, respete la castidad antes del matrimonio y que sea fiel dentro del matrimonio. Y en Deuteronomio 22, voy a leer del versículo 13 al 19, donde la escritura dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, esto sí, se une a ella en matrimonio y después la desprecia, y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen.
Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad a la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ve, aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Mire, cuán serio es realmente la castidad en la Biblia, de tal manera que Dios ordenó que aún los padres debían tener prueba de la virginidad de sus hijos. Y la manera de hacerlo era que básicamente en el día de la noche matrimonial, aquella primera noche de luna de miel, los padres preparaban la cama nupcial, básicamente ponían una sábana blanca, para que de alguna manera en aquella sábana quedasen las marcas de la virginidad de su hija. Y esa sábana la guardaban como un tesoro y como un testimonio, por si acaso, como dice este texto, el hombre la aborreciere, hablando mal de ella. Y por eso en el versículo 7 dice que este varón sacaba las señales de la virginidad de su hija, una sábana que testificaba realmente que ella había llegado virgen al matrimonio, y la extenderán delante de los ancianos de la ciudad para que los ancianos vean las pruebas de una joven que fue guardada pura hasta el matrimonio, que se cuidó pura hasta el matrimonio y que llegó realmente como una virgen al matrimonio. Y por lo tanto los ancianos castigarían a aquel hombre por hablar mal de su esposa, por levantar falso testimonio de una mujer que llegó virgen al matrimonio, como dice la Biblia, por una virgen de Israel. Porque realmente Dios quiere que nosotros tomemos en serio lo que es la pureza en el matrimonio. Hoy en día el matrimonio está siendo atacado por toda clase de impureza. La televisión, los celulares, la música, está destruyendo completamente todos estos principios. Y estamos formando una sociedad inmoral. Una sociedad sin castidad, una sociedad completamente diluida en la morbosidad, diluida completamente en el pecado. Y lo que ignoramos es que Dios va a juzgar al mundo, pero también Dios va a juzgar a su pueblo, a nosotros creyentes. Hay una gran cantidad de creyentes cometiendo pecados de inmoralidad. Gente, jóvenes, en fornicación, casados en adulterio, y muchos en infidelidad en su mente, en sus pensamientos. Y nosotros tenemos que mirar las Escrituras. Quiero que sigamos leyendo, porque en el versículo 20 dice: mas si resultare verdad que no se halló virgen o virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá. ¿Por qué? Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. La ley fue quitada de alguna manera por la gracia, pero la ley sigue castigando todavía a los injustos, a los malos, a los fornicarios, a los adúlteros. Y Dios tiene que honrar su palabra y castigar a los fornicarios y a los adúlteros. Dios todavía tiene la sentencia de muerte para el pecador que se deleita en su pecado. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra vida y cuidar la vida de nuestros hijos. Porque estamos en un mundo inmoral, en un mundo caído, en un mundo que no tiene en cuenta a Dios, en un mundo que va en contra de Dios. Y tenemos que preparar a nuestros hijos para el matrimonio. Y una de las responsabilidades que tenemos es guardarlos puros hasta el matrimonio, guardarlos castos hasta el matrimonio. Qué bonito que nuestros hijos pudieran llegar vírgenes al matrimonio, tanto el varón como la mujer. Porque Dios sigue castigando. Por eso Hebreos capítulo 13 versículo 4: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Y muchos juegan realmente porque aparentemente no pasa nada, pero el día del juicio viene. Mucha juventud y muchos seres humanos están muriendo por causa de su pecado sexual, con enfermedades por transmisión sexual, o sencillamente por los celos de un esposo, de una esposa, de un padre, que ven cómo de alguna manera ultrajan, de alguna manera llevan a la vileza a sus hijos. Y en especial por la mano justa de Dios corrigiendo al ser humano. Y en el versículo 22 dice: si fuere sorprendido alguno
cualquiera acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. Esto es adulterio. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ahora, Dios sigue haciendo esto, aunque los hombres no lo hacen, porque esto es una orden para los gobernantes de las naciones. Es una orden para todos aquellos que gobiernan, para mantener a un pueblo puro, para mantener un pueblo casto. Hoy no, todas las leyes que de alguna manera se están sacando es permitiendo la inmoralidad, permitiendo de alguna manera que la depravación sexual continúe y que la gente de alguna manera caiga en un estado de moral muy bajo. Y Dios sigue corrigiendo al mundo y Dios sigue corrigiendo a su pueblo. Versículo 23. Si hubiera una muchacha virgen, desposada con alguno, comprometida en matrimonio con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, donde ella puede gritar y donde ella puede de alguna manera advertir que alguien la está acosando, y dice, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos, al joven y a la muchacha, a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, estando en la ciudad donde puede ser escuchada, no dio voces. Y el hombre, porque la humilló a la mujer de su prójimo, porque ella estaba comprometida en matrimonio. Así quitarás el mal de en medio de ti. Dios llama realmente a toda clase de desviación sexual, lo llama pecado, lo llama maldad. Y la paga del pecado es la muerte. Dios sigue corrigiendo a la humanidad y lo seguirá haciendo. Versículo 25. Mas si el hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces, la joven desposada, y no hubo quien la librase. Dios va a mirar la culpabilidad de cada uno, va a mirar la intencionalidad de cada uno y a cada uno lo va a juzgar según sus obras. La palabra es muy clara, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según nuestras obras. Doy gracias a Dios porque nosotros los cristianos hemos sido perdonados en Cristo, pero aún así todos nuestros actos serán juzgados y habrá pérdida de galardones para todos aquellos que hicieron mal, que no hicieron las cosas como debieron hacerse o como Dios las ordena. Tenemos un mundo completamente que cada día está más separado de Dios, un mundo que cada día va tras la inmoralidad, un mundo que no tiene temor ni reverencia ante la autoridad y menos ante Dios. Pero aunque ignoren la autoridad de Dios y la voluntad de Dios, Dios sigue siendo Dios y Él los va a juzgar. Porque realmente Él va a llamar a cuentas a todos los seres humanos y todos vamos a comparecer un día ante el tribunal del Señor. Salomón hablándole al pueblo en el libro de Eclesiastés, vamos allí por favor, al libro de Eclesiastés, sin perder Deuteronomios por favor, en el libro de Eclesiastés, después de Proverbios está Eclesiastés, en el último capítulo, el resumen final del sermón es este. Dice el versículo 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quiero que escuches, por favor, amado joven, amado adulto, sea hombre o mujer. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios, aprende a aborrecer las cosas que Dios aborrece y aprende a amar las cosas que Dios ama, guardando sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De hecho, en los versículos anteriores, en el capítulo 11, versículo 9, Dios le dice esto a los jóvenes: oye joven, alégrate en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y anda en la vista de tus ojos. En cierta manera Dios le dice, vea, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero, dice al final del versículo, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios no va a dar por inocente al culpable. Dios va a llamar a cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros le va a hacer juicio de sus obras. Unos para condenación eterna y otros para premiación. ¿Quiénes van a ir a condenación eterna? Todos aquellos que despreciaron a Cristo. Porque la entrada al reino de los cielos no es por obras, sino por la fe en Jesús. Y la ida al infierno
es por haber rechazado a Cristo Jesús. Pero tanto los unos como los otros seremos juzgados en nuestras obras, por lo que hicimos, sabiendo lo que debíamos hacer. Porque todos los seres humanos tenemos conciencia de qué es bueno y qué es malo. Y sabemos que hay un Dios, sabemos que hay una autoridad superior. Y sabemos exactamente en nuestra conciencia qué es correcto y qué es incorrecto. Pero como el hacer a veces lo incorrecto da placer, da satisfacción, nosotros creemos que es bueno. No, bueno es aquello que agrada a Dios, no aquello que me gusta a mí. Bueno es aquello que realmente ordena a Dios, no aquello que de alguna manera me complace a mí. Y de hecho, hacer lo que es correctamente delante de Dios a veces va en contra de nuestros deseos, o va siempre en contra de nuestros deseos, en contra de nuestra carne. Porque la Biblia dice que nuestra carne no puede hacer la voluntad de Dios, ni tampoco quiere. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en aquellos que hemos conocido a Cristo, Él nos redarguye, Él nos reprende, Él nos exhorta y nos muestra realmente qué es lo que es correcto. Pero aún así muchas veces nosotros vamos en contra de Dios porque le decimos sí a la carne y no a Dios. Le decimos sí al mundo y no a Dios. Le decimos sí a las filosofías de este mundo y no a las Escrituras. Dios quiere la pureza de su pueblo para el encuentro con Cristo. Por eso Dios está buscando un pueblo santo y está formando un pueblo santo. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, por favor. Capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Dice allí en el versículo 1 hasta el versículo 3. Mirad, y nos habla a todos nosotros creyentes. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. De hecho, Dios ofreció a su Hijo para que nosotros llegáramos a ser hijos. Él dio la vida de su Hijo para que nosotros tuviésemos vida con su Hijo. Él sacrificó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos en Él. Por esto dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora en este momento los que han creído en Jesucristo son hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo aparezca en gloria, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escuche, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Desde la antigüedad Dios le ha dicho a su pueblo, Jehová vuestro Dios, Jehová santo es. Por lo tanto, sed santos vosotros en todo manera de ser. Toda la Escritura de alguna manera nos invita a nosotros, nos exhorta a la santidad. Tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios que está separado completamente de todo lo pecaminoso. No hay pecado en Él, no hay contaminación en Él, no hay engaño en Él, no hay mentira en Él. Él es puro, perfecto y recto en todo. Y Dios, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y su palabra está formando un pueblo que sea así, pero usted y yo tenemos que ser conscientes de esta responsabilidad y que esta es la voluntad de Dios. ¿Y es posible para nosotros? Sí, es posible por el Espíritu de Dios que Él hizo morar en nosotros, que es el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y vino realmente para que nosotros fuésemos perdonados y huyamos del pecado y amemos la santidad. Y caminemos en santidad. Por eso es necesario que entendamos esto. En el versículo 28 dice también de Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 22 otra vez. Deuteronomio 22, 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, que no estuviere comprometida con ninguno, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, porque tristemente muchos son descubiertos, ellos mismos no confiesan sus pecados sexuales, no confiesan sus fornicaciones, no confiesan su impureza. Son pillados, como decimos nosotros, son descubiertos. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, pagando la dote, de hecho, de haber mancillado a su hija. Y ella, esta muchacha, por haberse acostado con ese muchacho, será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Y esto solamente da para cuando dos jóvenes que no están comprometidos en matrimonio incurren en el pecado de fornicación. Él debe tomarla como esposa según la palabra y el padre debe entregársela a él como hija.
como esposa, perdón. Entregar a su hija como esposa. Por cuanto ya se unieron el uno con el otro. Porque dice la Biblia que el que se une a una mujer o el que se une a un hombre, una carne es con él. Y a veces nosotros no comprendemos esto. Y hay hombres, aún en las congregaciones, aún en la iglesia, que no respetan realmente los principios sexuales, las leyes que Dios hizo cuando hizo el sexo. Y Dios ordenó el sexo realmente para el matrimonio, hizo al hombre y a la mujer para el matrimonio y los diseñó para ser marido y mujer, para criar hijos, para formar un hogar y para llenar la tierra. Pero la mayoría realmente han tomado el sexo solamente como un placer, como un negocio, porque para muchos es dinero, para otros es solo placer. Y es necesario que nosotros entendamos que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera y es santo. Y por lo tanto debe ser usada de manera santa. En general, en la época de hoy, no es importante para los adolescentes permanecer virgen hasta el matrimonio. De hecho, la gente o los jóvenes se burlan de la virginidad y se burlan de los vírgenes, ignorando que los ojos de Dios los están viendo, ignorando que los oídos de Dios los están oyendo y que Dios castigará al malo. La Biblia es muy clara, Dios es juez justo, Dios es santo y está molesto, está airado todos los días contra el que hace el mal. Y si hay un pecado realmente en el hombre que realmente traiga consecuencias terribles, es el pecado sexual. Porque la Biblia es muy clara. Vamos al libro de Proverbios, por favor, capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Y mire lo que dice allí en aquel texto del libro de Proverbios, capítulo 6. Allí en el versículo 32 en adelante, dice, el que comete adulterio, o sea, el que duerme con la mujer ajena, estando comprometido como esposo o como esposa, o comprometido en matrimonio, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, es persona que no tiene cerebro. Corrompe su alma el que tal hace. Y esta palabra corrompe su alma es que daña su espíritu, su alma y su cuerpo. Porque el pecado sexual destruye la relación con Dios, destruye el alma, la desquebraja, la desbarata, la deteriora y pone en peligro el cuerpo. Dice, heridas y vergüenza hallará, porque realmente el pecado sexual trae heridas, trae decepciones, trae temores, trae miedos, cuando se realiza fuera del contexto bíblico, cuando se realiza fuera del matrimonio. Y habrá vergüenzas. Por lo general la gente se esconde para pecar y su afrenta nunca será borrada, porque cuando se descubre la infidelidad, cuando se descubre el pecado, su afrenta produce vergüenzas y su afrenta se recuerda hasta la muerte. Pero aparte de eso, puede traer muerte, dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. A veces uno de los pecados más difíciles, humanamente hablando, para perdonar es la infidelidad. Aunque realmente tiene perdón para aquel que realmente vive en el Espíritu. Y para aquel que entiende que delante de Dios todos los pecados de alguna manera son iguales. Y que Cristo murió por todos nuestros pecados. Para ese realmente le queda fácil perdonar y ser perdonado. Por eso es necesario que entendamos la necesidad de huir del pecado sexual. Dice, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. No se puede pagar para que nos perdonen un pecado así. Porque realmente cuando pecamos sexualmente, cuando somos infieles, dañamos la confianza en todos los aspectos. Nuestra confianza como cristianos, nuestra confianza como seres humanos y nuestra confianza realmente hacia el otro queda dañada en todos los aspectos y no es fácil restaurarla. Aunque Dios lo hace, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso es necesario que realmente entendamos la necesidad que tenemos de guardar pureza hasta el matrimonio y durante el matrimonio. Cristo es fiel a una sola mujer, y en este caso la iglesia. Y lo ha sido desde la eternidad y por la eternidad lo es. Dios ha sido fiel a un solo pueblo, a una sola nación. Él escogió la nación de Israel para que fuera su pueblo y a pesar de la infidelidad de su pueblo y a pesar del rechazo de su pueblo y a pesar de que su pueblo le ha despreciado, Él sigue siendo fiel a su nación, a Israel.
Y un día la va a levantar como lo prometió y la va a poner en alto y va a hacer que Israel esté adelante de todas las naciones y sea la cabeza de todas las naciones. Porque Cristo va a gobernar en ella y con ella va a gobernar el resto de naciones. La va a poner en alto porque Cristo va a ser el rey. Va a ser quien gobierne a Israel. Cristo es fiel a una sola esposa, la iglesia. Y a pesar de que usted y yo hemos sido infieles, Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Pero Él tendrá que llamarnos a cuentas. Él tendrá que corregir la infidelidad de su pueblo. A algunos les va a decir bien, buen siervo y fiel, a otros les va a decir siervo negligente, siervo infiel. Y aunque no habrá pérdida de salvación para los que realmente han creído en Cristo, habrá pérdida de galardones, vergüenzas, como dice el texto, vergüenzas delante de Él. Por esto, hoy quiero animarles a que realmente nosotros entendamos cuán bueno, cuán precioso, cuán hermoso es para Dios y para todos nosotros el ser fieles a Él. Él es fiel a nosotros. Vamos a Timoteo. El Señor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos allí un momentico. En el capítulo 2, dice estas palabras en el versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Escuche. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también lo negará. Si fuéramos infieles, Él no puede ser infiel, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo, pero corregirá la infidelidad de su pueblo. Él corregirá la infidelidad de su pueblo. Y muchos cristianos hoy en día están muriendo por su impureza, por su inmoralidad, fuera y dentro del hogar, fuera y dentro del hogar. Es triste, pero hoy no hay fidelidad en el ser humano. ¿Podemos ser fieles? Sí, gracias a Cristo Jesús y gracias al Espíritu de Dios. Pero la mayoría estamos buscando nuestro propio beneficio y en la búsqueda de nuestro propio beneficio terminamos pasando por encima de los demás y siendo infiel a los demás. Hoy no hay palabra de fidelidad, pero el pueblo de Dios es un pueblo que tiene que aprender a ser fiel, a tener palabra y lo que habla, hacerlo. Que su sí sea sí y su no sea no. Vamos al libro de Levíticos, por favor. Al libro de Levíticos. Después de Éxodo está el libro de Levíticos y vamos allí al capítulo 18. En este capítulo se nos hace otro historial de todo lo que Dios prohíbe en la inmoralidad. Y vamos a leerlo, por favor. Levíticos capítulo 18. Porque Dios aborrece todas estas cosas que el mundo está practicando, que el mundo ha venido practicando y que la ley está aprobando en contra de la ley de Dios. Y de hecho se está convirtiendo en leyes malditas. ¿Por qué? Porque van en contra de la ley de Dios. Y todo lo que vaya en contra de la ley de Dios, Dios dice maldito es. Y trae maldición. Trae juicio porque es la palabra de Dios la que está por encima de toda palabra humana. Es la ley de Dios la que está por encima de toda ley. Y qué bueno que nosotros entendamos esto. Y aceptemos la palabra de Dios, reconozcamos la palabra de Dios por encima de toda ley humana. Por encima de toda constitución. Y por encima de todo ser humano. Los seres humanos somos pecadores. Y por eso sacamos leyes pecaminosas. Somos injustos, sacamos leyes injustas. Somos perversos y sacamos leyes perversas. Nos encanta buscar nuestro propio beneficio y sacamos leyes que nos beneficien. Pero la ley de Dios es recta y es eficaz y busca la gloria de Él, pero también el bien de nosotros. Y el bien de nosotros es darle la gloria a Dios. Escuche lo que dice Levítico 18 y si usted está ahí puede acompañarme. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, el único Dios. La autoridad por encima de toda autoridad. No haréis como hacen en la tierra de Egipto.
en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y este texto es clave. No podemos nosotros los cristianos hacer las cosas como las hace el mundo. No las podemos hacer como las hace el mundo. Todas las naciones están equivocadas en sus procederes. Todas las naciones están en contra de Dios. Todas las leyes y todos los sistemas de este mundo están en contra de Dios. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes y mis palabras no son las palabras de ustedes. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Por eso tenemos que aterrizar y dejar de caminar como aprendimos en la niñez o como anduvieron nuestros padres o como anda la sociedad y aprender a andar conforme Dios lo prescribe en las Sagradas Escrituras. Sigo leyendo. Dice el versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. No conforme a las naciones, no conforme a la tierra, sino conforme a la palabra. Por tanto, guardaréis mis estatutos y guardaréis mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Porque la violación de la palabra de Dios trae muerte, porque la paga del pecado es muerte y Dios sigue siendo un juez justo. Y Él sigue matando al pecador que se deleita en el pecado, pero dándole vida al pecador que reconociendo su pecaminosidad, reconoce a Jesús como Salvador. Dice el versículo 6 y entonces empieza a hablar de las inmoralidades que el mundo practica y que usted y yo como personas que decimos creer en Dios, personas que decimos que hemos conocido a Jesús como Salvador y que somos templo del Espíritu Santo, no debemos hacer por ninguna manera. De ninguna manera. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez, yo Jehová. Porque Él diseñó solo una persona para que disfrutemos la vida sexual y es la esposa o el esposo y nadie más. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, tu desnudez. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, la desnudez, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez suya. La desnudez de tu hija. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Es triste que hoy el mundo está probando clases de relaciones entre todos sin importar quién sea. Padres con hijos, hijos con padres, entre hermanos, y Dios aborrece todo esto. Porque Dios diseñó una sola persona para el disfrute de la vida sexual y es la esposa o el esposo no más. Dice, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es la mujer de tu hermano, del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de la hija y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. Y es necesario que nosotros realmente miremos lo que Dios dice. Porque hoy en día el hombre llama bueno a lo malo y a lo malo llama bueno. Ignorando que hay un Dios justo, que ve, que oye y que un día va a llamar a cuentas. A todos. Porque está escrito que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que toda rodilla se doblará ante Cristo y confesará que Él es el Señor, el que es apto para juzgar, el que realmente tiene la autoridad para hacerlo. Y toda rodilla en el cielo y en la tierra se doblará ante Él y confesaremos que Él es el Señor, para gloria de Él, pero para daño y prejuicio de muchos. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Vemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jacob tomó 2 de sus hermanas, o el padre las entregó a Jacob, a 2 de sus hermanas, y hubo rivalidad entre ellas de manera terrible, y después entre sus hijos. Terrible. Porque está prohibido por Dios, y lo prohibido por Dios trae consecuencias terribles para el ser humano. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual.
Además, no tendrás acto carnal con mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des tu hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y quiero tocar este versículo, porque hoy en día hay adulterio espiritual y hay fornicación espiritual cuando nosotros presentamos nuestros hijos a los ídolos. La mayor parte del mundo ofrecen sus vidas a los ídolos, ignorando que la ofrecen a los demonios. Porque la Biblia es muy clara en 1 Corintios capítulo 10. Todo aquello que se le ofrece a los ídolos, a los demonios se le ofrece y no a Dios. Y Dios dice, yo no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿O acaso ustedes y yo somos más fuertes que Dios? En ninguna manera. Por eso obedezcamos a Dios. Ni rezos, ni ofrendas, ni oraciones a ellos, porque se le ofrecen a Satanás. Nuestro Dios es un Dios vivo y a Él podemos ofrecerle todo. Y le ofrecemos nuestros hijos a Dios, qué bueno. Y que trabajemos para que nuestros hijos realmente le sirvan al Señor Jehová todos los días de la vida. Versículo 22. No te echarás con varón como si te echaras con una mujer. Es abominación delante de Dios. Dios castigará a todos aquellos que van en contra naturaleza de lo que Dios creó. Dios creó para que el hombre y la mujer se unan. Solo el hombre y la mujer se unan. Y esto es sagrado delante de Dios si es bajo el perfecto vínculo matrimonial. De resto es inmoralidad. Pero esto es abominación delante de Dios, como dice el versículo 22. Y es palabra de Dios, no es palabra de hombres, ni es palabra de religiones, es la ley de Dios. No te echarás con varón como con una mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, lo que hoy en día se llama bestialismo, es perversión delante de Dios. Escuche, abominación y perversión, palabras que llevan un significado realmente abominable delante de Dios. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, dice el Señor, y esto es a su pueblo. El mundo posiblemente lo siga haciendo, porque el mundo va de mal en peor, el mundo va en caída, porque es un mundo caído y vil. Pero la iglesia de Dios es un pueblo santo, un pueblo distinto. La iglesia de Dios es luz en medio de las tinieblas. El pueblo de Dios es un pueblo sabio en medio de la ignorancia. Y si realmente usted es pueblo de Dios, debemos entender, Dios ama la pureza en el ser humano y ordena la pureza para el matrimonio. Dice el versículo 24, leo otra vez, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y Dios está visitando la maldad de estas generaciones, de esta tierra. Y la tierra va a vomitar sus moradores, porque Dios trae ira y juicio sobre el mundo presente por causa de su inmoralidad. Cosas semejantes a las que pasó en Sodoma y Gomorra van a pasar en las naciones presentes por causa de la inmoralidad, de la perversión, por causa de la abominación que las naciones están haciendo delante de Dios y que la mayoría aprueban como buenas. Por eso en el versículo 26 hasta el 30, Dios le habla a su pueblo y nos dice, guarda pues vosotros mis estatutos y guardad mis ordenanzas. Y no hagáis ninguna de esas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque es una orden para todos aquellos que son parte del pueblo de Dios sin importar su raza, sin importar su procedencia. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquellas tierras que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. Esa tierra, esa gente, generación fue destruida por Dios. Por eso Dios levantó a Israel como una nación de juicio para las naciones antiguas. Y por eso Dios ordenaba que rayera de la tierra hombres y mujeres, niños y animales, porque todo estaba contaminado por la abominación de aquellos entonces. Y tiene que ver mucho con la abominación sexual, porque todas las naciones se han ido en contra naturaleza, en contra de la ley de Dios, y Dios es juez justo y tiene que cumplir su ley y hacerla cumplir. Así que le dice a su pueblo, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque Dios usó a Israel, pero Dios aún hizo que la misma tierra se tragara a muchos de ellos por su abominación.
Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios cortará porque Él es Dios. Así que guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué el pecado sexual es tan serio y cuál debe ser nuestra actitud ante esta inmoralidad? Vamos a leer un momentico, 1 Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dios dice a su pueblo, huid de la fornicación. Recuerde que es huid de toda clase de perversión sexual, de toda clase de desviación sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y cuando dice contra su propio cuerpo peca, no solo está hablando de que daño mi mente, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, sino que también estoy pecando contra toda la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Como miembro del cuerpo de Cristo, mis pecados afectan la iglesia completa. Muchas congregaciones han sido destruidas por el pecado de uno solo. No solo del líder, sino de cualquier otro. Así como en la nación de Israel fue castigada muchas veces por el pecado de uno solo. Si ustedes leen la historia de Israel, podemos recordar un caso sencillo. Acán. Acán tomó algo que Dios había prohibido y por causa de tomar eso, toda la nación sufrió una derrota. La nación perdió muchos hombres en guerra porque un solo hombre había pecado. Y hasta que ese hombre no murió, la ira de Dios no se apartó. Por el pecado de David, la nación de Israel sufre hoy. Porque por causa de su pecado de inmoralidad, hoy la espada no se ha apartado de Israel y no se apartará hasta que Cristo Jesús no venga. Por eso el texto dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No solamente contra este cuerpo físico, no solamente contra la esposa, contra el esposo, no solamente contra los hijos, contra el padre, contra la madre, contra la familia, porque en los pecados sexuales toda la familia es avergonzada, sino contra Cristo y toda la iglesia en los que somos creyentes. Por eso dice el versículo 19, ¿o es que acaso vosotros ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. No me pertenezco a mí mismo para hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Porque habéis sido comprados por precio. Escuche, fui creado por Dios, le pertenezco a Él. Aparte de eso, fui comprado por precio de sangre. Así que mi responsabilidad es glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Por eso Dios demanda pureza, demanda castidad, fidelidad de parte mía, no solo a mi esposa, sino a Dios, a Cristo Jesús. Y Dios quiere que realmente nosotros entendamos la seriedad del asunto y el peligro que corremos. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, vamos allí por favor. Hablando de lo mismo, de la pureza, voy a leer el texto del versículo 1 hasta el 8. Porque quiero enfatizarme específicamente en el versículo 4 hasta el 8, pero especialmente el 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, y esto está hablando los discípulos, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque hay una manera correcta de hacer todas las cosas y esa es la manera de Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que vivamos santamente, que nos apartemos de toda clase de impureza sexual, de toda clase de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Dios nos ordena ser fieles los unos a los otros, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y lo hemos testificado. Porque el asunto no es con los hombres, es con Dios. Y la gente no quiere realmente entender que hay autoridad por encima de nosotros y hay un juicio que nos espera a todos, donde vamos a ser juzgados por todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, desde el vientre de nuestra madre hasta el día de nuestra muerte. Por eso el versículo 7 y 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia,
Y toda desviación sexual Dios la llama inmunda, perversa, mala. Y por eso dice, pues no nos ha llamado Dios inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, escuche, el que desecha vivir como Dios ordena, y el que no toma en serio la pureza, escuche, no desecha a hombre, no desecha a ningún pastor o predicador, sino a Dios. Hoy el mundo ha desechado a Dios y por lo tanto va en contra de todos los que prediquen estas cosas. Pero el Dios dice muy claro que no es contra hombres que el mundo se levanta, es contra Dios mismo. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si realmente usted tiene el Espíritu de Dios, si realmente yo tengo el Espíritu de Dios, entonces mi vida debe ser una vida de santidad. Una vida en el uso correcto de las cosas, para la gloria de Dios y no para el beneficio propio. Para la gloria de Dios y no para satisfacer la carne, ni el mundo, ni al diablo. Para la gloria de Dios. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Todo lo que Dios creó, su pueblo, Él lo hizo para la gloria de Él. Su gloria debemos buscar y su gloria debemos darle. Por eso debemos entender que Dios ama la pureza del ser humano. La pureza delante de Él, la pureza para el matrimonio. La fidelidad a Dios en todas las cosas. Por eso es necesario que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de entender que Dios es santo y su pueblo es llamado a ser santo. Que aunque nacimos en la inmundicia, Cristo Jesús murió y pagó por los inmundos. Con su sangre nos lavó, nos llevó a la tumba y nos levantó. Y hoy está a la diestra del Padre orando por nosotros, por nuestra santidad. Porque muy pronto Él tendrá que levantarse de su silla y venir a juzgar a su pueblo también. Y todos compareceremos, como dije antes, ante el tribunal de Cristo. Y todo saldrá a la luz. Todos nuestros actos y nuestras intenciones saldrán a la luz, delante del Dios Santo, delante del Eterno, delante del gran juez, delante del Todopoderoso, delante del terrible Dios. Porque cosa terrible es caer en la mano de Él, cuando realmente no queremos obedecer. Dios bendiga tu vida y bendiga mi vida, bendiga nuestro hogar, guarde nuestros hijos y guarde nuestra vida para guardarnos puros hasta la venida de Cristo. Para hacer de Él y solamente de Él y de nadie más y poder disfrutar la bendición de caminar con Cristo. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de conocer esto, que el mundo ignora, que el mundo desaprueba, de lo cual el mundo se burla, pero que realmente la iglesia debe amar, guardar como órdenes santas, como las ordenanzas de Dios para su pueblo. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud, nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que hemos pecado contra ti. Reconociendo, Dios, que en muchas cosas inmundas, que en muchas cosas perversas hemos participado. Si no lo hemos hecho en actos, lo hemos hecho en la mente, aprobándolas. Hoy tenemos, Dios, casi toda clase, Dios, de información colmada, Dios, de inmoralidad, colmada de bajeza, colmada, Dios, de fornicación y adulterio, colmada, Dios, de todo aquello que tú aborreces. Y es triste, Dios, pero tenemos que decirlo, que a veces nosotros no hacemos lo que ellos hacen, pero nos deleitamos con lo que ellos hacen. No lo hacemos, pero nos deleitamos viéndolo. Nos reímos viéndolo. Y muchas veces lo tomamos como ya algo tan natural cuando realmente es abominable delante de ti. Pido misericordia, Dios, para el mundo en que vivimos. Pero en especial pido misericordia para nosotros, tu pueblo. Para todos aquellos, Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Para todos aquellos que por la gracia tuya hemos conocido a Jesús como Salvador. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque eres misericordioso. Y gracias, Dios, porque eres compasivo. Gracias porque no hay otro Dios fuera de ti. Solo tú eres Dios. Pido tu bendición, Dios, para vivir santa y rectamente delante de ti.
Pido, Dios, que nos guardes, Señor, para vivir en pureza en todos los aspectos de la vida, sabiendo que tú vienes por un pueblo perfecto, santo y puro, pueblo que realmente aborrezca lo que tú aborreces y que aborrezca toda clase de abominación y toda clase de perversión. Pido tu bendición, Dios, para nuestros hogares, para nuestros hijos. Y pido, Señor, que nos guardes en el puño de tu mano. Y gracias porque lo haces. Y oro, Dios, para que nuestro corazón se disponga a tener temor de ti, amarte, respetarte y servirte hasta la venida de Cristo. Descansamos en ti, Dios, y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Anhelo de todo corazón que la palabra haya llegado a su corazón. Bendiciones para todos.